Paul Warner Powell, de 31 años, originario de Manassas, Virginia, probablemente se sentía un poco nervioso la noche del 17 de marzo del 2010, y con mucha razón. Al día siguiente, iba a ser llevado a la silla eléctrica en el Centro Correccional de Greensville para ser ejecutado por el Estado. Sin embargo, Powell no estaba tan nervioso como uno pensaría, ya que tenía algo de experiencia con este tipo de situaciones. No me refiero a que haya tenido experiencia con ser ejecutado en la silla eléctrica, sino a que él ya tenía algo de experiencia con pasar la noche pensando que posiblemente sería ejecutado al día siguiente. En el pasado, le habían concedido indultos de último minuto y no estaba fuera de las posibilidades de que sucediera de nuevo. De hecho, Paul Warner Powell había estado jugando a las sillas eléctricas musicales desde que fuera condenado a muerte por primera vez 10 años antes. Pero cada vez que le lanzaban un posible salvavidas, Powell tenía el constante hábito de escribir algo que lo metía en un nuevo problema, y probablemente seguiría vivo hoy en día si se hubiera tomado el tiempo de repasar un poco las leyes antes de redactar una carta especialmente desagradable y mal concebida, que básicamente lo convirtió en el autor de su propia sentencia de muerte. Es casi como si Paul Warner Powell se hubiera matado a sí mismo con su arrogancia. Pero no todos estaban de acuerdo en si fue Powell o los tribunales de Estados Unidos los que realmente necesitaban estudiar con más detenimiento una ley particularmente confusa. No importa cuántas veces se repita que escribir los crímenes es una idea extremadamente mala, siempre hay algún criminal idiota que insiste en romper las reglas. Sin embargo, la historia de Paul Warner Powell está lejos de ser una trivial. Implica consecuencias devastadoras para la familia de una víctima que había sido lo suficientemente amable como para ofrecerle una mano de amistad a Powell. Pero esa mano no llegó lo suficientemente lejos para este brutal hombre. En 1999, Stacy Lynn Reed tenía solo 16 años y albergaba una ambición poco común. Stacy vivía en el pequeño pueblo de Yorkshire, en Manassas, en el condado de Prince William, Virginia, con su madre Lorraine, su padrastro Robert Culver y su hermana de 14 años, Christy. Stacy era una estudiante modelo con buenas calificaciones y trabajaba arduamente para lograr su sueño de unirse al ejército. Se había enlistado en el cuerpo de entrenamiento de oficiales de la Reserva Juvenil, y esa ambición poco común suya era convertirse en la primera mujer oficial de los Navy SEAL. En contraste, Paul Warner Powell, que vivía a la vuelta de la esquina de Stacy, no parecía tener un futuro tan prometedor. El joven de 20 años era un supremacista blanco iracundo que había soportado una vida de rechazo y tenía muy pocos amigos. Ya había acumulado un pequeño historial delictivo, que incluía condenas por hurto y por contribuir a la delincuencia de un menor. Stacy había entablado recientemente una amistad con Powell. Aunque el resto de la familia sabía muy poco sobre él, la madre y el padrastro de Stacy nunca lo habían conocido, y su hermana menor, Christy, solo sabía su nombre. Powell se había obsesionado con Stacy y claramente esperaba algo más que amistad, a pesar de que la edad de Stacy hacía que esto fuera legalmente problemático. Stacy siempre dejó en claro que no estaba remotamente interesada. De hecho, estaba felizmente saliendo con un compañero del cuerpo de entrenamiento de oficiales llamado Sean Wilkerson, quien se había mudado recientemente de la ciudad, pero planeaba encontrarse con Stacy pronto para asistir juntos a un baile militar local. Powell tuvo dificultades para manejar otro rechazo, pero había otro factor que hizo que los sentimientos del supremacista blanco se transformaran en una ira incontrolable. Sean Wilkerson era afroamericano. Incapaz de lidiar con la idea de que sus lascivas insinuaciones fueran rechazadas en favor de un joven de color, Powell decidió hacerle una visita sorpresa a Stacy en la tarde del 29 de enero de 1999. En palabras posteriores de Powell, su propósito de la visita era darle una lección a Stacy. Llegó armado con un revólver, varios cuchillos y un cúter. Stacy estaba sola en su casa mientras Powell esperaba afuera durante más de una hora. Posteriormente, decidió entrar mientras Stacy hablaba por teléfono con su novio Sean. Después de que Stacy colgó, Powell se agitó y le exigió que rompiera su relación con Sean.
Cuando Stacy le dijo que se fuera, la discusión se intensificó y Powell terminó por hacer insinuaciones sexuales hostiles, advirtiéndole fríamente que podían hacer las cosas de la manera fácil o difícil. Durante su prolongado intento de violación, su víctima luchó contra él, pero ante una resistencia más fuerte de lo que había esperado, Powell sacó una navaja mariposa y apuñaló repetidamente a Stacy en el pecho, los brazos y la espalda. Sangrando abundantemente, Stacy se tambaleó hasta la habitación de su hermana menor, pero Powell la siguió y puso su pie sobre su garganta hasta que Stacy dejó de respirar. Posteriormente se confirmó que Stacy murió a causa de una puñalada en el pecho que le perforó el corazón. También tenía numerosos moretones y cortes en todo su cuerpo, incluidos su cabeza, cuello y muñecas, algunos de los cuales se describieron como heridas defensivas. Plenamente consciente de que había asesinado a Stacy, Powell no huyó de la espantosa escena del crimen. En lugar de eso, se puso cómodo, fumó varios cigarros, bebió té helado y esperó a que la hermana de 14 años de Stacy, Christy, regresara de la escuela. Cuando Christy entró por la puerta, se sorprendió al ver a Powell y se preocupó por el paradero de su hermana. Powell, con calma, le dijo que Stacy estaba arriba en su dormitorio, pero Christy se quedó perpleja cuando subió a la habitación y no vio señales de Stacy, así que decidió revisar su propia habitación, donde encontró el cadáver de su hermana mayor en el suelo. Powell había seguido a Christy escaleras arriba, y cuando comenzó a llorar de terror, Powell sacó la misma navaja mariposa y le ordenó bajar al sótano. Allí, la obligó a quitarse la ropa y la violó a punta de cuchillo. Christy no intentó resistirse, pues estaba petrificada, temiendo que Powell la matara. El acto barbárico fue interrumpido cuando alguien llamó a la puerta. Christy había quedado en que su amigo de la escuela, Mark Lewis, pasaría a visitarla, y él llegó a tiempo. Powell ató las manos de Christy detrás de su espalda con sus propios cordones de zapatos y subió las escaleras armado con su revólver, esperando una posible confrontación. Mark Lewis llamó a la puerta un par de veces más, pero se dio por vencido y se fue a su casa, sin saber que había escapado de la muerte a manos de Powell. Durante esta breve distracción, Christy intentó escapar, aflojando sus ataduras y arrastrándose por el suelo del sótano, pero eso fue lo único que logró antes de que Powell regresara a la escena. Le quitó las gafas, la estranguló con los cordones de los zapatos hasta dejarla inconsciente, y luego la apuñaló varias veces en el cuello y abdomen, antes de cortarle las muñecas y dejarla morir en el sótano. Powell aún no parecía tener prisa por salir de la casa. Volvió a subir, se lavó las manos, bebió un poco más de té helado y decidió marcharse. Más tarde se supo que la primera parte de su plan involucraba violar y asesinar a Stacy y Christy Reed. La siguiente parte de su plan consistía en esperar a que su madre y su padrastro llegaran a casa para asesinarlos también, por razones que no están del todo claras. Tal vez pensaba que su nombre sería menos probable de aparecer en la lista de sospechosos si los padres no estaban en la escena. Pero ninguno de los padres lo había conocido jamás. Por alguna razón, Powell cambió de opinión sobre la segunda fase y se fue de la casa antes de que Lorraine Reed y Robert Culver llegaran del trabajo. Se encontró con uno de sus pocos amigos y dieron una vuelta hacia Washington, donde compraron drogas antes de dirigirse a la casa de la novia de su amigo y pedir pizza. Cuando escucharon un golpe en la puerta, pensaron que el repartidor de pizza había llegado antes de lo esperado. En realidad, era la policía. Contra todo pronóstico, Christy Reed había sobrevivido a su terrible experiencia e identificó a Paul Warner Powell como su atacante. Robert Culver, el padrastro de Christy Reed, sigue siendo atormentado por el remordimiento por una decisión que tomó ese día de trabajo. Se sentía un poco enfermo y su jefe le dijo que se fuera temprano a casa a descansar. Pero Robert se negó amablemente porque estaba preocupado de que las niñas pensaran que había llegado temprano para vigilarlas. Aunque es natural imaginar cómo un terrible incidente podría haber resultado diferente si se hubiera tomado otra decisión, creo que es importante recordar que, incluso si Robert Culver hubiera llegado temprano a casa, probablemente habría estado completamente desprevenido
para una situación que involucraba a un loco entrando en su casa con un montón de cuchillos y un revólver. Cuando Robert llegó a casa a las 4:15 de la tarde, llamó a las muchachas, pero no recibió respuesta. Después de descubrir el cuerpo de Stacy en el suelo del dormitorio de Christy, corrió inmediatamente al teléfono y marcó el número de emergencias. Fue durante esta conversación inicial con el operador que comenzó a escuchar gritos provenientes del sótano y corrió escaleras abajo y encontró a Christy desnuda, atada y sangrando, pero viva. A Christy le habían cortado la garganta varias veces y una de las heridas en su estómago había fallado en cortar su arteria carótida por menos de medio centímetro. Su vida pendía de un hilo y fue evacuada en helicóptero al hospital, donde fue sometida a 5 horas de cirugía, que incluyeron 60 puntos en su garganta. Ahora, en sus 30 y tantos, Christy aún lleva cicatrices visibles en el cuello y sufre del trastorno de estrés postraumático. Cuando la policía llegó a la escena esa noche, era comprensible que a Christy le resultara muy difícil hablar. Sin embargo, de alguna manera logró susurrar unas palabras a la policía. Cuando uno de los oficiales le preguntó a Christy quién le había hecho eso, ella reunió toda su fuerza para responder: Paul Powell. La evidencia ya se acumulaba mientras Powell era llevado para ser interrogado por la policía. Habían localizado su bolso deportivo azul, que contenía la pistola semiautomática y la navaja tipo mariposa, cuya funda estaba manchada de sangre, que más tarde se confirmó que coincidía con el perfil de ADN de Stacy Reed. La policía también había encontrado un cordón del suéter de Powell debajo del cuerpo de Stacy. Uno de los detectives encargados de interrogar a Powell era Richard Leonard, quien ya había conocido un poco a Paul por sus delitos anteriores. Leonard descubrió que a Powell no le molestaba admitir la responsabilidad por la muerte de Stacy, pero se mostraba más incómodo al confesar que había violado a su hermana menor. Inicialmente, Powell le dijo a la policía que Stacy Reed estaba muerta porque era estúpida. Afirmó haberse involucrado en una acalorada discusión con Stacy porque no aprobaba las relaciones interraciales y que cuando Stacy se puso violenta y comenzó a arañarle la cara, Powell afirmó que intentó defenderse y que ella accidentalmente se clavó en su cuchillo. Fue solo durante su segunda entrevista cuando Powell admitió a regañadientes haber violado e intentado asesinar a Christy Reed. Aunque todavía parecía reacio a discutir los detalles de la violación, le dijo a la policía que no le había quedado otra opción más que asesinar a Christy, ya que ella podía testificar en su contra en la corte. Puede que haya admitido la violación de Christy Reed, pero un punto importante a tener en cuenta es que no admitió la violación o intento de violación de Stacy Reed antes de su asesinato, y de hecho, inicialmente no fue acusado por ello. En cambio, Paul Warner Powell fue acusado del asesinato capital de Stacy Reed y del intento de asesinato, violación y secuestro de Christy Reed. Fue detenido en prisión sin derecho a fianza, durante el cual de repente superó su reticencia a hablar sobre lo que le hizo a Christy y se jactó repetidamente ante otros reclusos de haber violado a una virgen de 14. Fue durante su estancia inicial en prisión cuando Powell mostró por primera vez una sorprendente inclinación por escribir cartas reveladoras, aunque todavía estaba lejos de escribir la carta que sellaría su destino. Considerando la aparente obsesión de Powell con Stacy, quizás sorprenda saber que uno de los destinatarios de sus muchas cartas era su novia. Otros destinatarios incluían al fiscal del condado de Prince William, Paul Ebert, quien sería el fiscal en el caso, y a la madre de Stacy y Christy, Lorraine Reed. Si alguien esperaba que Powell aprovechara esta oportunidad para mostrar el más mínimo indicio de remordimiento por sus viles acciones, estaría más que decepcionado. Bueno, tal vez una de las cartas a su novia se acercó razonablemente a ello cuando Powell se tomó el tiempo para expresar su molestia, en términos muy crudos, de que a Stacy no le molestaba salir con personas de color. Luego le aseguró a su novia que nunca la trataría de la misma manera que a Stacy y que la violación de Christy no estaba planeada de antemano. También describió más detalles de lo que tenía en mente cuando visitó la casa de los Reed. Cito: «Casi todo lo que sucedió en esa casa estaba planeado. Lo que se suponía que iba a pasar era que Stacy debía morir, y murió.
Christy también debía morir, y luego iba a esperar a que su mamá y su padrastro llegaran a casa. Iba a matarlos a todos, y luego iba a tomar la camioneta de su mamá e irme a Carolina del Norte para matar a un tipo que me robó toda mi ropa y todo lo que tenía. Llevaba mucho tiempo pensando en hacerlo, pero nunca me atreví. Me siento mal por haberlo hecho. Stacy era una buena muchacha. Si esas últimas frases muestran un atisbo de remordimiento, se contrarrestan rápidamente con la amenaza venenosa en su siguiente carta breve, en la cual le pedía a su novia una pequeña ayuda amistosa. «Hola, nena, ¿qué pasa? No mucho por aquí. Te escribo para ver si uno de tus amigos puede hacerme un favor. Sabes que Christy está diciéndole cosas a la policía y que va a testificar en mi contra en la corte. Me preguntaba si podrías conseguir a alguien para que llame desde un teléfono público y le diga a Christy que mejor le diga a la policía que mintió y que más le vale no testificar en mi contra o va a morir». La carta de Powell al fiscal Paul Ebert no es tan fácil de transmitir en este video, ya que es esencialmente poco más que odio racista, utilizando un lenguaje espantoso para ilustrar las opiniones de Powell sobre los afroamericanos. Paul Ebert y Stacy Reed. La primera línea es una de las menos ofensivas de toda la carta. Gordito Ebert. ¿Qué pasa, cabezón gordo jodido? Entre esas líneas iniciales y finales, Powell le pidió a Paul Ebert, de la manera más asquerosa posible, que adelantara la fecha del juicio para poder terminar con todo, o que lo dejara salir para poder matar a todos en el país que no fueran blancos. Créelo o no, esa no es ni siquiera la carta más desagradable que Powell escribió durante este periodo. Powell le envió a Lorraine una foto de una mujer desnuda que había recortado de las páginas de la revista Playboy. La modelo en la fotografía tenía un parecido notable con Stacy Reed. La carta que acompañaba la imagen parecía inusualmente cortés en la superficie, pero la intención era claramente repugnante. «Lorraine, me preguntaba si podrías ayudarme. Encontré esta foto en una revista y se parece a alguien que conozco o conocía, pero no puedo recordar el nombre de la persona. Creo que tú también conoces a la persona, así que me preguntaba si podrías decirme el nombre de la persona a la que se parece esta imagen para dejar de darle vueltas al asunto. Si no sabes de quién hablo, pregúntale a Christy, porque sé que ella sabe en quién estoy pensando». Christy Reed testificó valientemente contra Powell en el estrado sin mirarlo a los ojos durante su primer juicio en Virginia, en febrero del 2000. Aunque Powell se declaró no culpable, no le tomó mucho tiempo al jurado considerar el peso de la evidencia en su contra y llegar a un veredicto. El 5 de mayo del 2000, el jurado declaró a Paul Warner Powell culpable del asesinato capital de Stacy Reed y de la violación e intento de asesinato de Christy Reed. El jurado recomendó la pena de muerte. El juez estuvo de acuerdo con las conclusiones del jurado, señalando que la conducta de Powell fue atroz, vil, horrible o inhumana y que implicaba una disposición mental y una agresión agravada a la víctima más allá de lo necesario para llevar a cabo el acto de asesinato. Powell fue condenado a muerte y llevado a la prisión estatal de Sussex para pasar el resto de sus días en el corredor de la muerte. Hubo un giro bastante extraño en el juicio que involucró a una jurado, Jennifer Day. Después de enterarse de que el juez tenía la intención de actuar según la recomendación del jurado y sentenciar a Powell a la pena de muerte, Jennifer de repente se sintió atormentada por la culpa por su participación en la ejecución planeada de Powell. Reflexionando un poco sobre esto, quizás no sea tan extraño como parece. Una cosa es estar involucrado en la recomendación de sentenciar a un criminal a prisión, pero probablemente pesa más en la mente si eres una persona común que ha sido elegida al azar para servir en un jurado que termina tomando una decisión de vida o muerte sobre un ser humano. Y la carga de la responsabilidad debe sentirse aún más pesada cuando eres la presidenta del jurado, quien tiene que confirmar vocalmente la recomendación del jurado ante el tribunal de que un ser humano debe morir. Sin embargo, las acciones posteriores de Jennifer estuvieron lejos de ser comunes. Poco después de entregar el veredicto, Jennifer se apresuró a ir a la cárcel para reunirse con Powell y ofrecerle $30.
Más tarde, desarrollaría una relación con Powell, visitándolo en la prisión para darle más dinero, intercambiando llamadas telefónicas regulares y cartas con él, en las que ambos comenzaron a referirse entre sí como almas gemelas. Las cartas de Powell a Jennifer eran considerablemente más suaves que sus anteriores escritos, llenos de rabia y burlas, aunque aún mostraba un toque de desafío cuando le informó a Jennifer que iba a luchar contra la pena de muerte. Van a tener que ganarse mi muerte. Incluso si las condenas de Powell hubieran sido anuladas y hubiera sido liberado, no puedo evitar sentir que esta habría sido una relación difícil de mantener a largo plazo. Es decir, las circunstancias de su encuentro inevitablemente surgirían en futuras conversaciones románticas durante las cenas y las reflexiones nostálgicas, ¿verdad? Oye, Jennifer, ¿recuerdas esa vez que me sentenciaste a muerte? Por ahora, sin embargo, Jennifer claramente lamentaba el papel que jugó en la sentencia de muerte y luego regresaría a los tribunales, pero esta vez en defensa de Powell. Poco más de un año después, en junio del 2001, el veredicto de asesinato capital fue anulado en apelación por la Corte Suprema de Virginia, y la justificación me sonó completamente absurda. Powell seguía siendo considerado muy culpable de violación e intento de asesinato, y seguía destinado a pasar el resto de su vida en prisión tras recibir 3 cadenas perpetuas. Pero el problema estaba en el veredicto original de culpabilidad por el asesinato capital de Stacy Reed. Las leyes de pena capital en Virginia son un poco más complicadas que en la mayoría de los estados de Estados Unidos, donde la pena de muerte se puede aplicar legalmente a alguien declarado culpable de asesinato en primer grado. En Virginia, una sentencia de muerte solo es aplicable si una persona es declarada culpable de asesinato capital, que debe involucrar uno o más factores agravantes. Hasta aquí, todo sencillo. Estos factores pueden incluir el asesinato de un niño o el asesinato de un oficial de policía. Pero, más significativamente, también pueden incluir el intento de robo o violación de la víctima antes del asesinato. La Corte Suprema de Virginia consideró que el tribunal original trató el asesinato de Stacy y la violación e intento de asesinato de Christie como el mismo crimen, por lo que la violación e intento de asesinato de Christie podían considerarse un factor agravante en el asesinato de Stacy. Sin embargo, ahora se dictaminó que los dos incidentes eran completamente separados, ya que había transcurrido un poco de tiempo entre ambos eventos, lo que anuló esa maniobra legal astuta. Para que Powell fuera condenado por asesinato capital, primero debía haberse demostrado que Powell había intentado violar o robar a Stacy antes del asesinato. Powell nunca admitió haber intentado violar a Stacy, y no había pruebas suficientes para demostrarlo. Así que parece que, si se hubiera podido probar que Powell intentó robar a sus víctimas antes del asesinato, aún se habría enfrentado a la pena de muerte. Pero, en ausencia de tales factores agravantes, se anuló el veredicto original y Powell recibió un salvavidas, aunque un salvavidas para pasar el resto de sus días en prisión. Más tarde, ese mismo año, Powell decidió celebrar el resultado victorioso de la apelación, escribiéndole otra carta descabellada al fiscal Paul Ebert. En este punto, Powell estaba bajo la creencia de que estaba completamente a salvo de la silla eléctrica gracias a la cláusula de doble peligro, por lo que ahora tenía la libertad de confesar lo que le viniera en gana sin consecuencias. Algunos podrían sugerir que no se le puede culpar del todo, o incluso que tenía razón al creer eso. Es decir, la cláusula de doble peligro es un concepto curioso. El principio básico de la antigua y desgastada defensa procesal es que una persona nunca debe ser juzgada 2 veces por el mismo crimen o estar en riesgo legal si ya ha sido absuelta de los cargos. Esto es principalmente para evitar situaciones en las que partes completamente inocentes se encuentren en persecución constante por personas con suficiente riqueza para seguir arrastrándolas de regreso a la corte para enfrentar los mismos cargos una y otra vez. Las reglas exactas se han actualizado de manera sensata en algunos países a lo largo de los años. Por ejemplo, en 2003, se eliminó en gran medida el doble peligro en Inglaterra y Gales,
Después de la investigación fallida sobre el asesinato racista del adolescente negro Stephen Lawrence en 1989. Algunos de los principales sospechosos fueron originalmente absueltos del asesinato, pero luego se concluyó que la investigación había sido llevada a cabo de manera incompetente por una fuerza policial institucionalmente racista. 2 de los sospechosos originales fueron condenados por el asesinato en 2012, pero esto solo se hizo posible tras la Ley de Justicia Criminal del 2003, que incluyó la introducción de medidas diseñadas para abordar específicamente los problemas relevantes a este caso. La nueva ley establece que un sospechoso de un delito grave aún puede enfrentar un nuevo juicio si se ha presentado evidencia nueva y viable. Eso suena bastante razonable. No está fuera de cuestión, por ejemplo, que los avances continuos en la ciencia forense pueden revelar nueva y completamente convincente evidencia que hubiera sido imposible de descubrir durante el juicio original. Sin embargo, otros países como Estados Unidos, Canadá y México todavía tienen una postura diferente, con la opinión de que la protección contra el doble peligro es un derecho constitucional y que un veredicto de no culpable de un jurado es definitivo. En Estados Unidos, la Quinta Enmienda establece claramente que ninguna persona será sometida 2 veces por el mismo delito a ser puesta en peligro de vida o integridad. Ahora, todo eso está muy bien, pero hay un margen para el abuso. Cualquiera que haya sido declarado inocente de un cargo sería completamente inmune a enfrentar la justicia, incluso si años más tarde se descubren pruebas indiscutibles. Él o ella podría hacer una confesión televisada a Oprah Winfrey o escribir un libro bestseller que contenga todos los jugosos detalles sobre cómo se salieron con la suya y aún serían completamente intocables. Cuanto menos podrían escribir una carta burlona al fiscal que no logró asegurar la condena adecuada, aconsejándole generosamente sobre en qué se equivocó exactamente con el caso. Y esto nos lleva de vuelta a Paul Warner Powell. De nuevo, no deseamos reproducir la carta en su totalidad, ya que es en gran medida un grito obsceno lleno de lenguaje odioso. Esencialmente, Paul parece estar describiendo en vívido detalle cómo sí intentó violar a Stacey Reed antes de su asesinato y le agradece a Paul Ebert por salvarlo de la sentencia de muerte. Aquí tienen algunos segmentos editados de esta nota en particular. Señor Ebert, dado que ya he sido acusado de asesinato en primer grado, y que la Corte Suprema de Virginia dijo que no puedo ser acusado de asesinato capital nuevamente, pensé que debería contarles el resto de lo que sucedió el 12 de enero de 1999 para demostrarles lo estúpidos que son. Ustedes debieron haber sabido que hay más en la historia de lo que les conté. Tenían por escrito que planeaba matar a toda la familia. Ya que planeaba matar a toda la familia, ¿por qué habría de pelear con Stacey antes de matarla? Podría haberla apuñalado en cualquier momento porque ella no sospechaba. Tenía otros planes para ella antes de que muriera. Después de entrar en horrendo detalle sobre la violación y el asesinato, Paul continuó: «Me salvaste la vida al arruinarlo. Ahora saben todo lo que sucedió en esa casa. Supongo que olvidé mencionar estos eventos cuando fui interrogado, y se supone que ustedes son tan malditamente inteligentes». Luego, hace referencia a su próxima fecha de sentencia, que lo vería recibir esas 3 cadenas perpetuas. Díganle a la familia que esté lista para testificar y revivir todo de nuevo, porque si tengo que sufrir durante los próximos 50 o 60 años o lo que sea, entonces ellos pueden sufrir el tormento de revivir lo que sucedió durante un par de días. Una muerte lenta, dolorosa y miserable. ¿Te odias a ti mismo por ser tan estúpido y por arruinarlo y salvarme? Atentamente, Paul Powell. Paul Ebert no se sintió ofendido en lo más mínimo por la carta de Paul. De hecho, estaba bastante contento de recibirla, ya que Paul le proporcionó la nueva evidencia necesaria para forzar un nuevo juicio. Teniendo en cuenta la cláusula de doble peligro, algunos pueden encontrar extraño que se concediera un nuevo juicio. No todos los jueces estuvieron de acuerdo con la decisión, y volveremos a ese razonamiento en un momento. Pero mientras tanto, Paul se sintió algo sorprendido al encontrarse en juicio nuevamente,
en 2003 por el asesinato capital de Stacey Reed, con su propia carta a Paul Ebert como la principal pieza de nueva evidencia convincente. Su comportamiento y actitud habían cambiado notablemente desde sus primeras comparecencias en la corte, en las que mostraba una arrogancia altiva y una naturaleza sádica. En esta ocasión, Paul estaba callado, sumiso, y ocasionalmente rompía en llanto. ¿Había comenzado a sentir remordimiento por sus acciones? ¿O tal vez estaba empezando a darse cuenta de que realmente no debió haber escrito una carta tan arrogante? Una elección inusual de testigo asistió a la corte para testificar en nombre de Paul. No era otra que Jennifer Day, la presidenta del jurado original, que había recomendado que se le impusiera a Paul la pena de muerte. Jennifer declaró ante la corte que amaba a Paul y que había tomado la decisión incorrecta ese día. Ahora creía que Paul estaba muy arrepentido y no merecía morir, pero esto no hizo nada para influir en el veredicto del jurado de la siguiente generación. Después de solo 90 minutos de deliberación, el jurado encontró a Paul Warner Powell culpable de asesinato capital, y el juez, una vez más, sentenció a Powell a muerte. La propia carta jactanciosa de Powell lo había llevado de regreso a la silla eléctrica. Parece que a la fila de muerte le lleva mucho tiempo ejecutar a sus prisioneros. La fecha de ejecución original de Powell estaba programada para julio del 2007, pero se suspendió hasta recibir más instrucciones del tribunal mientras consideraban las reclamaciones constitucionales de la defensa. Fue reprogramada para el 14 de julio del 2009, pero solo un día antes de que Powell estuviera listo para sentarse en la silla eléctrica, la ejecución fue nuevamente suspendida, ya que la Corte Suprema de Estados Unidos aún no se había decidido sobre si Powell había sido condenado inconstitucionalmente 2 veces por el mismo delito, en violación de la cláusula de doble peligro. La familia Reed, comprensiblemente, se sentía angustiada por las continuas demoras en ver algún tipo de cierre a una odisea que ya se había prolongado por más de una década. El día en que la ejecución de Powell fue nuevamente retrasada, en 2009, Christy Reed le dijo a la prensa: "Estuve totalmente en contra de la pena de muerte antes de que esto sucediera, y no sabía por qué la gente querría hacerlo, pero esas personas no han pasado por lo que nosotros hemos pasado. Ahora estoy totalmente a favor. Definitivamente merece morir. Necesita morir por lo que le hizo a Stacey. Necesito saber que se ha ido, que no tenemos que lidiar con esto más". ¿Pero era completamente legal que Paul hubiera sido condenado a muerte por segunda vez? El abogado de Powell no parecía pensar que sí. Argumentó que el segundo juicio ni siquiera abordó el tema de la doble incriminación. Señaló: "No había ninguna lógica legal que los llevara a evitarla. Básicamente, el resultado final es que dijeron que este caso es diferente". Es interesante resaltar que la Corte Suprema de Virginia había hecho la siguiente declaración después de que la condena original de muerte de Powell fue anulada en 2001. Habiendo determinado ya que la condena de Powell por asesinato capital será revertida, ahora determinamos además que no hay base sobre la cual Powell pueda ser juzgado nuevamente por asesinato capital al ser devuelto el caso. Incluso uno de los 3 jueces federales del Cuarto Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, que serían los responsables de considerar si Powell tenía derecho a apelar su nueva condena a muerte por motivos constitucionales, sentía firmemente que la segunda condena constituía un doble peligro y exigió que el caso fuera desechado por miedo a establecer un peligroso nuevo precedente. Pero aquí está la cosa. La cláusula de doble peligro solo entra en vigor cuando un sujeto ha sido declarado no culpable por un jurado, y en este caso, eso no sucedió. La condena original de Paul Warner Powell por asesinato capital fue anulada o revocada por la Corte Suprema de Virginia. En cierto sentido, eso es un poco como pretender que la condena original nunca ocurrió. No es lo mismo que una absolución definitiva del crimen. En ningún momento, Powell fue declarado no culpable de asesinato capital por un jurado. Así que cuando Powell comenzó a escribir su carta despectiva a Paul Ebert,
No sabía que técnicamente podía ser juzgado por el mismo asesinato capital del cual nunca había sido absuelto. A pesar de la única voz disidente del juez federal, el juez Roger L. Gregory, en el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos, la apelación de Powell fue rechazada sin comentarios en un fallo de 2-1. Esto nos lleva de regreso al 17 de marzo del 2010, en el que Powell, de 31 años, miraba hacia otra ejecución reprogramada para el día siguiente. Esta vez no habría indulto de último minuto, y el nuevo gobernador de Virginia, Bob McDonnell, había puesto fin a cualquier esperanza restante de que la ejecución se suspendiera al rechazar la petición de clemencia de Powell. Powell pasó aproximadamente 90 minutos de su última llamada en conferencia con la familia Reed, durante la cual pareció expresar algo de remordimiento. Aunque la madre, Lorraine, notó que transmitió el remordimiento a su manera. Lorraine le dijo a la prensa que había perdonado a Powell, pero aún apoyaba la ejecución, y sintió que la familia Reed había salido de la llamada con algunos sentimientos de paz. Reveló: él pudo decir que lo sentía e hizo hincapié en varias ocasiones que su crimen fue sin sentido y sin propósito. No pudo darnos realmente ninguna razón. No fue beligerante, no levantó la voz, fue muy simple y civil. Le pregunté en un momento si se había perdonado a sí mismo, y se emocionó y dijo que no. Para este momento, la antigua jurado, Jennifer Day, había seguido con su vida, se había casado y había comenzado una nueva carrera. Ahora desea no haber servido en el jurado y nunca haber conocido a Powell. Jennifer había roto el contacto con Powell después de preocuparse por el tono y el contenido de algunas de esas cartas posteriores. Ahora cree que todo había cambiado. Él se lo hizo a sí mismo. Al principio pensé que estaba arrepentido, pero es como si tuviera una personalidad dividida. Ahora puedo dormir por la noche. Él hizo lo que hizo y está recibiendo lo que merece. Powell eligió la silla eléctrica en lugar del método predeterminado de inyección letal. El 18 de marzo del 2010, fue llevado a la cámara de ejecución en el Centro Correccional de Greensville y atado a la silla, observado por Lorraine y Christy Reed a través de un cristal unidireccional. A Powell se le preguntó si tenía alguna palabra final, pero él permaneció completamente en silencio, tal vez muy consciente de que ya había dicho demasiado. Fue declarado muerto a las 9:09 de la noche. Tras la ejecución, el fiscal Paul Ebert reveló que se había involucrado emocionalmente en el caso y ahora era considerado un miembro de la familia Reed. Le dijo a la prensa: «He estado en este negocio mucho tiempo y soy bastante insensible. Este caso es más trágico que la mayoría de los que he presenciado debido a las edades y personalidades de las víctimas. Desde el principio, si alguien merecía la pena de muerte, Paul Powell la merecía. Es el ejemplo perfecto de la pena de muerte, en mi opinión. Los sobrevivientes realmente han sido traumatizados por retraso tras retraso. Con suerte, van a encontrar algo de paz y cierre después de todos estos años». Paul Ebert también resaltó que la muerte de Powell fue mucho más gentil que la de Stacy. No es muy común oír de casos en los que el acusado maneja de manera más eficiente el procesamiento que los propios fiscales. Y también es raro escuchar sobre un criminal condenado escapando de la pena de muerte solo para colocarse de nuevo en la silla eléctrica con sus propias palabras. ¿Cómo te sientas acerca de la muerte de Paul Warner Powell? Puede depender de cómo te sientas sobre la pena de muerte en general. Yo nunca he estado de acuerdo con la pena de muerte. El concepto mismo de ejecución por el Estado me parece bastante perturbador. Me gustaría pensar que uno de los factores más fundamentalmente importantes en este caso, junto a la justicia para la familia Reed, era proteger al público de Paul Warner Powell y asegurarse de que nunca caminara libre de nuevo. Aunque me habría sentido satisfecho al saber que Powell estaría encarcelado por el resto de su vida. Pero dicho eso, no tengo idea de cómo me sentiría acerca de la pena de muerte en circunstancias diferentes. Christy Reed también se opuso a la pena de muerte hasta el día en que Powell entró en su casa.
Si Powell hubiera esperado otros 20 años antes de escribir la carta más importante de su vida y muerte, habría escapado de la silla eléctrica una vez más, no por ningún cambio en la cláusula del doble peligro, y no por ningún cambio específico en las leyes de Virginia, que estipulan que el asesinato solo es un delito capital si intentas robar a tu víctima antes, lo cual claramente cruza una línea. Powell habría escapado de la silla eléctrica simplemente porque Virginia abolió la pena de muerte en marzo del 2021. Algunas personas pueden argumentar que la cláusula del doble peligro aún está abierta a abusos en países donde todavía se considera un derecho constitucional, y algunos pueden seguir rascándose la cabeza por la lógica confusa que rodea la legalidad del segundo juicio de Paul Warner Powell. Es de extrañar que el propio hombre se haya confundido, especialmente ya que la Corte Suprema de Virginia le había dicho erróneamente en 2001 que no había base para un nuevo juicio. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,